Así que para nosotros es un gusto tener aquí nuevamente a Gustavo Chupión, que ha sido candidato excluido, pero ha tenido una importante votación. Y vamos a conversar con él de diferentes aspectos. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches. Gracias por venir nuevamente. Sí, buenas noches a usted, buenas noches a sus televidentes y gracias por invitarnos. De repente sí hemos sido un poco ausentes en la televisión y en la radio, porque el tema económico también ha sido un factor de que a veces no sabíamos cuál es el movimiento, pues desconocíamos el movimiento de la comunicación, pero... ¿Y cuál es el movimiento, se puede saber? Acá hablamos en confianza. No, en ciertos canales, por ejemplo, usted sabe, y eso, no hay que tapar eso con... Y en radios también, ¿no? Ha habido un favoritismo por ciertos candidatos. Incluso yo he discutido por teléfono con un periodista que estaba hablando sobre el señor Meléndez y que era el único candidato que valía la pena. Él dijo así, es el único candidato que vale la pena. ¿Quién decía eso? Un tal Lang. ¿Ah, sí? Sí, un joven Lang, no me acuerdo su apellido. Y decía que Meléndez es el único, y que APP iba a poner 2 o 3, y que otro era otro personaje y no mencionaba otros partidos. Entonces yo lo llamé por teléfono porque puso su teléfono y le comencé a decir, pues le digo, mira, la campaña, bien claro dice la norma, no puede ser campaña tú tienes que ser neutral. Claro, ¿ya? Y sin no insultar a los demás, ni nada. Claro, sin ningunear, como usted dice la palabra, sin ningunear a los demás candidatos. Y ahora, pero hoy, que ya se saben los resultados y el FREPAP ha metido una congresista y están más tranquilos, ¿no? Claro, porque el domingo estaban eufóricos. Claro, a nivel nacional estamos mucho más tranquilos, pero nosotros ya esperábamos esta campaña, y no por hoy, sino por los 20 años que venimos trabajando en secreto. En secreto es decir a la prensa, en secreto hacer fama, porque hay un texto que dice que no sepa tu mano derecha lo que regala tu mano izquierda. Entonces, nosotros hemos hecho obra de bien social, hemos visitado pueblos, asentamientos humanos, acá en Versalles, acá por la avenida La Marina, hemos visitado con obra de bien social trayendo productos de la chacra, pero eso solamente lo sabe el pueblo. ¿Qué es al final lo que sirve, no? ¿Qué es lo que sirve? Y nos ha servido bastante. El pueblo se ha dado cuenta que somos un partido que viene trabajando, y esto a base de un principio de nuestro líder que dijo, yo gane o pierda, seguiré trabajando por la sociedad peruana. Ahora, la presencia de ustedes en medios ha cambiado también desde el domingo, no solamente en Lima, acá. A mí, como sabían que te habíamos entrevistado, me llamaron varios colegas para pedir tu teléfono, yo les he dado evidentemente porque no es ningún secreto, pero ha cambiado también ese trato de la prensa hacia ustedes, aquí en Iquitos, ¿no? Claro, porque de todas maneras ya uno sube a la palestra pública, claro. Entonces esto atrae el querer conocernos, y nos están invitando a varios canales. Estoy conociendo muchos periodistas, muchos canales. ¿También ha cambiado tu percepción de los periodistas? No, yo nunca he tenido una mala percepción. Tenemos hermanas israelitas que son periodistas. ¿Ah, sí? Sí, justamente en Frecuencia Latina tenemos una hermana israelita que no usa su velo, porque no es obligatorio, pero es una corresponsal muy importante en el canal. Ah, bueno, está bien. Y somos muy afines con esos periodistas, pero hay ciertos sectores de la prensa que aún no cambian, ¿ya? Han quedado con ese virus que implantó Fujimori de que la prensa sirve para ensuciar a otros candidatos. ¿Y ustedes se han sentido ensuciados? Sí, muchas veces, del año 90, desde que el partido... Ah, bueno, en Frecuencia Latina hubo una campaña, ¿te acuerdas? Que claro, llamó inclusive a un problema, ¿no? Y justamente ahora, por ejemplo, hay un tema interno de la congregación que se está debatiendo como cualquier juego, cuando los mismos periodistas deben investigar las cosas que están pasando. Por ejemplo, a la población yo quiero hacerle conocer, hoy día ha habido una entrevista con un señor que se llama Juan Ataucusi, el hijo mayor. El hijo mayor que dijo que había pedido que... Él es el heredero. No, y el Dios. Ya, él es el heredero, el dueño y no sé qué más. Pero los periodistas no indagan en cuestiones que ellos mismos han investigado antiguamente para hundirnos o para maltratarnos. Por ejemplo, en el año 92 el señor Juan se retira de la congregación, denuncia al señor Ezequiel Ataucusi Gamonal diciendo que era un mal padre, etc. Yo como abogado te digo que si un hijo habla mal de un padre, según la ley civil, dice ya no merece siquiera una herencia, nada merece del padre. Y eso lo dice la ley, dice todo hijo que habla mal o blasfema contra sus padres ya no merece entrar en la parte hereditaria, pierde el derecho. Ese es por un campo civil. De ahí en un campo religioso y político, yo creo que no son tan ignorantes los periodistas para decir quién es el dueño del partido, porque el partido es algo que todos votamos y va a una democracia interna y sabemos a quién ponemos de presidente o a quién ponemos de candidato, y él dice no,
el señor Ezequiel Jonás ha nombrado sus candidatos. Hermano, a mí me han nombrado una junta de una reunión general y se ha llevado a voto a nivel de todas las provincias, ha llevado votos a Yurimaguas, a Contamana, a Requena, a Ramón Castilla para ver quién va en el número 1, para ver quiénes son los candidatos, quién va a ubicarse en el 1, 2, 3. Ha habido elecciones, aquí el señor Ezequiel ni siquiera ha participado. Ahora, el señor Ezequiel no es del FREPAP ni es tampoco Sí. de el Nuevo Pacto Universal. Te estás equivocando, el señor Juan. El señor Juan. No, el Él, señor no, Juan pero, no pertenece. Ezequiel sí es el líder, ¿no? Sí, pero Ezequiel- el señor Juan, el hijo no pertenece ni a la que congregación, negó a claro, él no Ezequiel pertenece ni a la congregación ni al partido. En primera, que el partido no es herencia, el partido es una unión de gente que vota y que hace las cosas por elección interna. Y él no ha sido elegido, nunca lo vamos a elegir, porque en primera que no está inscrito en el partido. ¿Ya? Y nosotros cuando hemos decidido poner nuestras directivas, se van nuestros representantes de cada provincia, hacen la asamblea general y eligen a sus dirigentes. Se eligen a los dirigentes por medio, y eso, Dios quiera que los hermanos tengan la buena idea de llamar al jurado para las próximas elecciones que vienen y que el jurado presencie nuestras elecciones internas y no se esté mencionando que el señor Ezequiel es el que domina, manda o sujeta o hace las cosas. Ahora, las palabras de Juan deben ser tomadas también como un personaje que está fuera del partido y que está tratando de lograr notoriedad con la notoriedad que ustedes han logrado en esas elecciones, ¿no? Claro, sino que lo que yo quiero dar a notar es la parte de los periodistas que solamente utilizan la negatividad contra nosotros. El tema religioso, por ejemplo, nadie es dueño de la Biblia, ¿ya? Y él dice, no, mi padre hizo la Biblia, mi padre hizo las enseñanzas religiosas y yo soy el heredero. Exacto. No puedes usar barbas y no puedes usar cabelleras si no me pides permiso a mí. Hermano, ¿dónde está la lógica de que la Biblia es libre? O sea, yo uso mi barba porque a mí se me da la gana, yo uso mi cabellera porque a mí se me da la gana. Si te afeitas no es que te van a votar. No es que me van a votar o me van a obligar. Entonces, el tema religioso se lleva aquí, en el corazón. ¿Y qué les diferencia a ustedes en el tema religioso, por decir, los que son mayoría, los católicos? ¿Qué les diferencia con los A ver, católicos? nosotros tenemos diferencias muy grandes con otras religiones. ¿Por qué? Porque para nosotros no hay fin de las escrituras. Comienza en el Génesis, termina en el Apocalipsis. Y hemos llevado un ritmo de las escrituras y conforme ha ido evolucionando, nosotros vamos evolucionando con las escrituras, mas no hemos cambiado nada, no hemos decretado o mejor dicho, no hemos derogado nada, todo se cumple. Comenzó el Señor Jehová creando al hombre y a la mujer, a Adán y Eva, le dio las reglas que van a seguir, el holocausto, el ayuno, el diezmo, la primicia, etc. De ahí pasamos a que en ese tiempo era el apedreamiento a las personas que cometían pecado. Vino Jesucristo, cambió el sistema, ya no dijo que va a ser por medio de piedras, sino por medio de la misericordia y el amor y el perdón. Nosotros hemos seguido ese ritmo, pero sin olvidar lo pasado, o sea, sin olvidar las reglas de la circuncisión, del bautizo, del diezmo, de la primicia. Pero hay ciertas religiones que yo desconozco su criterio, y no digo que estén mal, sino cada uno con su fe, pero, por ejemplo, todas las religiones toman el diezmo, ¿ya? Sí. ¿Y el diezmo dónde está? ¿En el Nuevo o en el Antiguo Testamento? Está en el Antiguo, no está en el Nuevo. Jesucristo no vino a hablar de diezmo, eso lo habla en el Antiguo Testamento. Jehová lo da en orden a Moisés. ¿Y cómo ustedes se agencian del diezmo que habla el Antiguo Testamento? A ver, ahí hay otro tema muy importante. El señor Juan, por ejemplo, dijo que el señor Ezequiel se está adueñando del diezmo Exacto, y se lo por gasta. eso te pregunto. Yo le digo a usted, nosotros somos la única religión que le entrega el dinero del diezmo directamente a Dios. ¿En qué manera? Nosotros celebramos el rito del holocausto. No sé si muchos han de conocer o han leído la historia que el holocausto consistía en comprar leña, comprar una víctima o un cordero, que se le conoce como víctima, o si puede ser un becerro, puede ser un cordero, puede ser una cabrita. Aparte hay unos condimentos que se llaman las libaciones, aceite de olivo, sal, mirra, palo santo. Todos estos implementos constituyen una ofrenda. Y el diezmo no es para gastos en iglesia, no es para pagar la luz de la iglesia, no. El diezmo es de Jehová y se va en una ofrenda. Y la Biblia dice que el olor de esa víctima quemada es agradable a Dios. Y así lo dicen las Escrituras. ¿Y así lo practican Así ustedes? lo practicamos hasta el día de hoy. Muchos han de haber visto en Altomonte, en todas las ¿Y provincias. en Altomonte qué queman ustedes? Lo mismo. Lo mismo. Ahora, hay que hacer ciertas aclaraciones al mundo que han dicho ciertos personajes que lo agarran al cordero vivo, le amarran las patas y plum, lo botan encima.
Nosotros tenemos una regla recontra estricta, que tiene que ser investigado el cordero, que no tenga problemas de salud, que no tenga problemas de torcedura de sus extremidades, etcétera, abierto con un cuidado minucioso, condimentado y separado sus partes en una manera demasiado minuciosa. Eso lo hace un grupo de personas que se llama el campo sacerdotal. Incluso los sacerdotes mismos, dicen las escrituras, que ellos no tienen que tener una operación, una torcedura, una llaga, no pueden tener ellos. Son personas exclusivas. Y ahí es donde se va todo este gasto, o este ingreso se va en ese gasto. Y lo religioso que ustedes tienen, ¿no está mezclado con la política partidariamente? A ver, el sentir de lo que es la creación es el único punto que tiene un poco de controversia con la política. El único punto. ¿Por qué? Porque estemos en la religión o estemos en la política, nosotros creemos y somos pro familia. ¿Ya? Pro familia. Pro familia. Ya, y ser pro familia significa tener papá, mamá, hijo. Procreación de Dios, por decirlo de una manera. Procreación de Dios. No aceptan, y eso también hay un debate que ustedes lo han puesto, no aquí aceptan a los que no son ni hombres ni mujeres. Los que desean crear una forma de familia diferente. Ya, a ellos no lo aceptan. No aceptamos. Correcto. Simplemente que no estamos de acuerdo, ya, en el sentido cómo viven, ya, no estamos de acuerdo. Pero de que la persona, o como ser humano, o como amistad, o como compañero de trabajo, o como miembro de la congregación, nosotros estamos muy de acuerdo que ellos participen, ya. Pero ahora, políticamente, separando la religión, vamos a la política. Es un tema que está en debate antes de que aparezcan los israelitas. Claro. Antes de que aparezca el prepa, eso ya estaba en debate. Pero yo como abogado te digo, entrando al siglo que estamos y hablando de un Estado de Derecho, muchos deben conocer qué significa un Estado de Derecho. Claro, por supuesto, respetar las leyes. Las leyes. La ley en el Congreso, ¿qué dice? Se llevará un proyecto de ley, se hará en debate, muchos estarán de acuerdo, muchos no estarán de acuerdo, la mayoría decretará y eso se legislará. ¿Cierto? Correcto, ahí estamos bien. El que los israelitas estemos de acuerdo, los 12 congresistas, o no estemos de acuerdo, no se va a caer el mundo. Porque se supone que si el señor Belaúnde, que es el que más sobresale en ese tema, presenta un proyecto de ley, se llevará a debate, nosotros diremos nuestra posición, cómo estamos nosotros en nuestra posición, y no vamos a ser los únicos, ¿ah? Otros grupos políticos también estarán de acuerdo con nosotros, como que otros también estarán de acuerdo con el señor Belaúnde, y habrá una votación y la mayoría de la votación va a salir legislando o no legislando la ley que se proponga. Ahora, ustedes, digamos, tienen una forma diferente, no solamente de entender la Biblia, sino de practicar la vida cotidiana de acuerdo a la Biblia, ¿no? Claro, aparte de que nosotros tenemos la fisonomía, también tenemos las costumbres de vida. Por ejemplo, en la comida, en los días de la semana. Tienen días de guardar. Días de guardar. Los católicos tenemos el domingo como un día de guardar, digamos, claro. ¿No? Pero lo guardamos, digamos, ni siquiera medias, siempre con actividades ahí un poco paganas. Pero ustedes sí tienen sus días de guardar. Claro, para nosotros, por ejemplo, cuando Dios hace la creación, Dios comienza con la noche y no con el día. Dice, y fue la noche y el día del primer día. No dice fue el día y la noche, sino fue la noche y el día. Tú revisas cualquier escritura, no tiene que ser israelita, católica, evangélica, etc. Nosotros creemos que el día comienza a las 6 de la tarde y termina a las 6 de la tarde. Entonces nuestro día de reposo, nuestro día de guardar comienza el viernes a las 6 de la tarde y termina el sábado a las 6 de la tarde. Y ese día para nosotros es sagrado, no se trabaja. El ayuno sí es voluntario, cada uno sabe cuándo necesita y cuándo no necesita la protección de Dios o la ayuda de Dios y hace su ayuno, que para eso sirve el ayuno, y lo guardamos obligatoriamente todos de 6 a 6. Y no hay por qué extrañarse de esa práctica, ¿no? Claro, algo que yo quiero recalcar y llamar a la conciencia, mis hermanos amigos del LGTB, es que nosotros podemos tener un pensamiento, pero nunca nos han visto en una marcha de protesta, nunca nos han visto en contra de su pensamiento. Ha habido muchos religiosos que salen a la calle, los insultan y hablan y dicen. Nosotros no. Lastimosamente hoy, que hemos ganado, la prensa nos enfoca y nos tiene ahí, al menos la prensa en la capital, nos quiere hacer pisar palitos. Está buscando todo. Pero ese es un poco el ambiente político que deben entender, ¿no? Claro, y como nosotros de repente recién estamos despertando nuevamente en la política, nuestro primer candidato, el número 3, que tuvo un exabrupto, su expresión fue un poco muy dura, ¿ya?
pero no quita que tengamos una posición. Nuestra posición es bien clara. Nuestra posición es clara. Nosotros somos pro creación de Dios conforme a las Escrituras. Ahora, no están de acuerdo con esa práctica de la comunidad LGTB, pero tampoco la combaten, ¿no? No, tampoco la combatimos porque... Que eso es importante decirlo, porque claro, hay católicos que sí combaten a esa práctica. Sí. Para nosotros, el ser humano, o mejor dicho, la práctica religiosa, nace en el corazón. ¿Y Dios qué dice? Yo pido más voluntad, no exigencia. ¿De qué nos sirve a nosotros obligarles cuando no les van a hacer? Entonces, para el Señor dice, todo el que se congrega es porque recién le ha amanecido, le ha nacido. Entonces, para nosotros es voluntario la forma de vida que ellos lleven y el juicio será con Dios. En el libro de Mateo capítulo 7, versículo 7 dice, nosotros no somos juzgadores, sino somos cumplidores de la ley. Entonces, si no somos juzgadores, tú puedes ser A, yo puedo ser B, el otro puede ser C. ¿Quién nos va a juzgar? ¿Quién es? El Creador. El único Creador que te hizo a ti, me hizo a mí, lo hizo a ellos, Él nos va a juzgar. Muchas veces en la historia se ha dado que ha habido gente que ha tenido una forma de vivir, pero su corazón ha sido mucho más noble para Dios. Y otros han tenido una forma mucho más estricta. Por ejemplo, el tema de los fariseos. Los fariseos dicen que eran personas que se dedicaban a estudiar las Escrituras y vivían empapados de las cosas de Dios, mas su corazón era maligno para su prójimo. Y el Señor Jesucristo les dijo a sus hermanos, a sus seguidores, les dijo, no sean como los fariseos, que diezman todo, se preocupan por estar en la iglesia, se arrodillan y gritan y lloran, pero más se olvidan del amor al prójimo. ¿Cuántos fariseos hay ahora? ¿Cuántos fariseos habrán incluso dentro de las iglesias? Incluyo mi iglesia. Porque no... Y el mismo Papa cuestiona a esos fariseos, ¿no? Cuando dice, leen la Biblia y no practican lo que la Biblia dice. Entonces, ¿para qué están ustedes en la iglesia, no? Algo que yo he estudiado bastante y les enseño a mis hermanos es que nadie sabe lo de atrás de los demás, lo que ha pasado antes. Tú no sabes por qué esa persona está así, ¿me entiendes? Muchas personas a veces en la impotencia de la necesidad roban, pero tú no sabes. Como hay personas que claro, de mal corazón lo hacen, pero el único que conoce el corazón es Dios. Y eso que quede bien claro, nosotros no perseguimos un cambio en ellos, solamente respetamos nuestra posición. Ahora, estos resultados ustedes atribuyen también a Dios. Claro, para nosotros todo tiene que ver con Dios. El que se mueva una hoja de un árbol para nosotros depende de Dios. ¿Y creen que el momento político para gobernar está llegando? Yo siento que ya es tiempo de que comencemos a cambiar el Perú y que el Perú merece ya una forma de gobierno diferente. Ahora, una forma de gobierno diferente, y acaba la segunda parte de la conversación, es la relación que tienen ustedes con el Estado, que no es igual a otras congregaciones religiosas. Por decir, nos preciamos de un Estado laico y todo ello, pero ustedes tienen colegios, tienen centros de salud, el Estado les apoya en ese tipo de actividad que tienen. Mira, y hay dos temas. El primero y el principal de esto es que nuestro líder nos dijo o nos enseñó desde un principio que el pueblo de Dios tenía que ser dador, mas no pedidor. Y para nosotros nuestra base de trabajo, nuestro principio en el trabajo es tener para compartir. ¿Me entiendes? Tener para compartir. Entonces, si vemos la deficiencia en el Estado en educación, vemos la deficiencia en el Estado en salud, no queremos ser más carga a esa deficiencia, sino más bien con nuestro esfuerzo disminuir esa carga en el Estado. Nosotros incluso servimos en nuestras postas, en nuestros colegios, a las comunidades aledañas porque ahí estudian sus hijos. ¿Y el Estado cómo interviene ahí? No hace ninguna participación económica, solamente el registro de los alumnos, que sí se lleva por medio del registro del Ministerio de Educación y es algo legal, que los colegios rendimos siempre las notas de los alumnos al Estado. Ahora, dentro del Congreso ya tienen una parlamentaria. ¿Cuál va a ser la función que va a cumplir ustedes? Porque claro, hay veces que el partido se desinteresa de la labor de una de sus miembros, en este caso esta mujer, pero ¿van a seguir ustedes apoyándola? ¿Van a decir no te salgas de la línea que hemos implantado no solamente en el partido sino en nuestra congregación? Claro, como yo les decía en las campañas, nosotros tenemos una responsabilidad con Dios, con los que han votado por nosotros y con toda nuestra institución religiosa porque es lo que nos ampara. ¿Qué es lo que hace disminuir el cargo económico en una campaña de un israelita? La gente israelita. Entonces, yo creo que voluntariamente la candidata verá, también es algo de conciencia de ellos,
que no se puede desligar de nosotros, en el sentido de que vamos a estar siempre con ella, tendrá que recibir nuestros consejos, nuestra orientación, para que pueda caminar conforme a lo que el partido tiene estipulado desde sus principios. Gran reto, ¿no? No es difícil porque son personas, al menos en este tiempo, ya no son personas invitadas que no tienen sembrado en su corazón nuestra doctrina. Son personas que están con el corazón muy bien sembrada la doctrina y conocen la forma de vivir de nosotros porque han nacido en la congregación o pertenecen a la congregación hace muchos años atrás. Entonces ya no es muy difícil para ellos. ¿Usted va a ir de asesor de la congresista elegida? No tengo todavía una propuesta clara, ¿ya? Pero si se Pero diera usted el es el caso, soporte político, ¿no? si se diera el caso, bien, y si no, yo tengo para trabajar acá, yo soy abogado, tengo mi título y muchos en la contracampaña en algunos pueblos que yo he llegado, me han dicho que cierto candidato ha llegado a decir ¿Refiriéndose a mí? que él no tiene título, que ni siquiera tiene su carnet de abogado. Yo soy registrado 67130 en el Colegio de Abogados de Lima. Ah, de Lima. Claro, no todavía me registro acá, no he hecho... Pero vale tu registro para todo el Perú, para todo el Perú. Sirve, de que con eso sirve, sí. Que en esta campaña congresal han tenido, ¿no? No tengo la cifra exacta porque ahorita lo está manejando eso el personero legal de acá de Loreto, pero yo he tenido 17,000 votos en la regional. ¿17,000? 17,000 votos. Seguro, porque yo he estado revisando y no he visto esa cantidad, pero bueno, voy a... Pero en esta oportunidad han tenido como 20,000. Sí, debe ser. Sí, 20,000. No han aumentado mucho entonces, ¿no? No creo. O sea, el caudal electoral que tienen ustedes se ha mantenido. Sí, yo hasta donde tengo una noción de la regional, y eso sí es claro, con el jurado, 17,000 votos hemos tenido, 17,000 y picos todavía. Claro, solo que 17,000 votos le permite a usted estar en octavo lugar en una elección regional, pero para congresal se ocupan una por uno. Quinto lugar. Quinto lugar, digamos, ¿no? Entonces, los márgenes son diferentes. Sí, sino que aquí también hay algo que ver, mira, yo no estoy al tanto de los votos que hemos tenido, pero a nivel de voto preferencial han sido menos, pero en voto por el partido han sido mucho más. Ya. El voto al partido han aumentado. Y otro caso también es que muchos que han optado por el FREPAP, que no son militantes, han optado por el FREPAP y el número 1. Y, claro. es ahí donde yo obtengo la mayoría de votos aquí en Maynas. Dentro del partido. Es decir, Acá tengo la cifra. Hasta el momento, al 99.75 tienen 25.847 votos para el FREPAP. Y la candidata que ha ganado Liz tiene 7.317 votos preferenciales, ¿no? Claro, es a nivel de toda la región. De toda la región. Entonces han tenido más esta vez, ¿no? Claro, por eso te digo, mira, el voto del FREPAP ha aumentado porque ha habido mucha gente que se ha equivocado con el número 1. Han marcado el pescadito y han marcado el número 1. Claro, entonces... Ahí la candidata es para que tenga mucho más. Si ella hubiera participado sola y no hubiera estado yo, de repente hubiera tenido más votos. O si yo hubiera participado y no me hubieran excluido, le hubiéramos ganado a Meléndez. Yo siento que le hubiéramos ganado a Meléndez. ¿Ah, sí? Claro. Porque él ha obtenido 49, bueno, en votos 49,000, el partido. Y él ha tenido 27.369 votos. 27,000, esos 27,000, de los 23,000 que tú dices, mucha gente ha decidido ya no votar por el partido porque solamente me conocían a mí. ¿Ya? Y como tú dices, no hemos tenido el reflector de la prensa, no hemos tenido ese beneficio que ha tenido Meléndez, que han tenido los otros candidatos. Entonces, para mí, no nos han conocido mucho. Ahora, el reflector de la prensa se ha vuelto hacia ustedes, ¿no? Y eso también va a hacer que les escarben todo. Hoy están viendo si tienen educación superior, si tienen denuncias, ahí han salido unas denuncias que tienen algunos líderes sobre diferentes aspectos sociales, ¿no? Pero yo creo que lo que es palabras, porque en realidad los hermanos, por ejemplo, hay uno que tiene denuncia por narcotráfico, sí, eso homonimia, ¿ya? Es una homonimia que hay un señor que se llama lo mismo y eso se aclaró no ahorita, sino se aclaró en campaña, porque se salió en campaña y nos quisieron tumbar ese candidato en campaña. Sin embargo, lo pudimos contrarrestar porque era una homonimia y todo salió a la luz. Ahora, la denuncia del hermano que ha tenido, hay uno por violencia familiar. Violencia familiar, sí. Este hermano es congregado hace 3 años y la denuncia es mucho más atrás. Entonces, lo que yo puedo deducir, porque no tampoco he conversado con él, que ciertamente el efecto de cambiar a la persona que tiene la religión ha hecho efecto en él. Ha cambiado a la persona. Porque ahora el hermano, para mí, yo que lo conozco, yo he convivido con él 2 años en la misma iglesia, 2 años.
yo lo he visto una persona muy pacífica. Entonces quiere decir que la religión te cambia. Te cambia. Claro. Y este debería ser un caso de cambio. Todos tenemos derecho a cambiar. Ahora, hay quienes dicen que el voto que ustedes han conseguido es un voto de protesta y la gente está mirando, no voy a votar por los conocidos, entonces por el pescadito. ¿Consideran que ha sido así, que mucha gente sin saber de ustedes ha votado? A ver, en la regional, como tú dices, no ha habido este voto de protesta, ¿ya? En la regional no ha habido ese voto de protesta, hemos obtenido para mí 17.000 votos. Entonces quiere decir que el porcentaje que ha votado simplemente por protestar es mínimo, al menos aquí en Loreto. Claro. Es mínimo. Ha habido 17.000 o hasta 20.000 votos que ha sido netamente de nuestro partido, que se ha ido cosechando día tras día. ¿Y ustedes son antisistema? No te entiendo tu... Hay un sistema acá. Entonces, el voto antisistema, el que llamamos nosotros, que es contra todo el statu quo, contra los partidos tradicionales, se refleja en el voto Antauro Humala, que no ha sido candidato, pero que sí ha estado con Unión por el Perú, y el de ustedes. Sumados son bastante, y todos dicen, estos es los que no quieren nada de esto, no quieren a los partidos tradicionales, al APRA, al comunismo y todo. ¿Se consideran ustedes así? No, nosotros en nuestros principios del partido, bien claro dice, somos partido bien chavaza, respetamos toda clase de opiniones. Ahora, el sistema que se viene manejando en el gobierno, por decir, las políticas que se vienen manejando, en muchas estaremos de acuerdo, porque hay muchas que son positivas, pero en muchas estaremos en desacuerdo. Por ejemplo, en el tema del aumento en pena, de las penas para la violencia contra la mujer, nosotros vamos a estar muy de acuerdo, pero no vamos a estar de acuerdo en la pena de muerte. ¿Ya? No están de acuerdo con la pena de muerte. Tauro creo que está difundiendo este tema. Nosotros no quiere matar a muchos. De acuerdo en la pena de muerte. Por muchos motivos. En este momento en el que el país sufre una desmoralización total en todos los sectores, en todos los poderes del Estado, sería peligroso poner en manos de jueces que no sabemos su procedencia una institución como la pena de muerte. Ahora, tampoco están de acuerdo con el aborto, ¿no? Tampoco estamos de acuerdo con el aborto. Y eso sí lo van a combatir desde el Congreso. ¿A quienes? Combatir no, poner nuestra posición. Votar en contra del aborto. La palabra combatir yo lo siento más como que salir a las calles a protestar. Violencia, ¿no? ¿Por qué? Sí, violencia. Y nosotros no lo hemos hecho, nunca nos han visto, nunca ha habido una noticia que los israelitas han salido a protestar contra fulano, mengano, contra tal sector o tal sector. Nunca. No es nuestro principio, nuestra enseñanza. Nosotros respetamos la democracia y si ellos en su mayoría quieren aprobar una ley y nosotros pondremos nuestra posición. Lo que yo quiero que entiendan, que tener el prepapo una posición no es una cuestión de odio, no es una cuestión de homofobia, no, es nuestra posición. Y no vamos a cambiar una posición simplemente para darle gusto a la gente. Por eso, en fijar posición, ustedes están en contra del aborto y en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo. Eso sí es lo que van a defender siempre ustedes. Claro, ahora dentro de lo que es algo que a nosotros sí nos preocupa y lo hemos vivido, y no solamente se vive en el tema de los LGTB, es el tema este. Mira, por ejemplo, un hermano tiene 20 años y se congrega, ¿ya? Los primeros que le dan la espalda son los padres, porque son católicos, porque son de generación de evangélicos o de otra religión y le dan la espalda. Este muchacho se hace rico y al rato muere, ¿y quiénes son los primeros que reclaman? Los padres, los hermanos, los que le han negado. Los que lo negaron. Sucede en los homosexuales, sucede en los LGTB, sucede en los israelitas. Nosotros hemos tenido amigos que han venido corridos de Colombia, de Argentina, porque sus padres, al ver que se han unido a esta religión con el cabello largo, los han maltratado, los han golpeado, y nosotros creemos que debe haber algo que defienda el bien de cada persona, ¿me entiendes? Entonces, la vida y el bien, la vida principalmente, pero también buscaremos una manera de cómo legislar a favor del bien de estas personas. Como hablaba el señor Rubio en una entrevista, ya tenemos un punto en el ámbito civil que tenemos el campo contractual. ¿Por qué no pensar en los contratos que se pueden hacer? Yo escuchaba a los LGTB y siempre los escucho para saber cuál es su posición, y ellos decían que quieren el matrimonio igualitario. ¿Por qué? Porque dicen que cuando ellos fallece uno, el novio, la pareja no puede heredar porque viene la familia. Pero tenemos los contratos, tenemos el testamento, tenemos muchos procedimientos como ampararse. Señor Chupión,
Espero que siempre use los medios de comunicación para difundir sus ideas. Y claro, hay una cosa que no estamos valorando nosotros, que pensamos, los del FREPAP son marginales, que no entienden la Constitución, que tienen una forma diferente de leer la Biblia. Lo que no estamos valorando es que usted puede pensar diferente a nosotros, pero respeta nuestro pensamiento. Claro. Y eso es una cosa no solamente democrática, sino de civilización, ¿no? Claro, y algo que es un ejemplo grande, este canal me invitó cuando yo era candidato al gobierno regional, en un programa donde lo maneja un personaje del grupo LGTB. Y tuvimos una charla muy bonita, conversamos, reímos, me hizo bromas, y uno teniendo una buena correa, supo sobrellevar. ¿Por qué? Porque para mí es bueno, humano conforme. ¿Será Mística Canela? Sí, Mística Canela. Por supuesto, Mística Canela. Y no fue acá, fue en un hotel. En una piscina, y estaban las chicas ahí, había grupos también del LGTB. Qué bueno. Se hicieron bromas. Y fuimos solamente 2 o 3 partidos que estuvimos presentes. Qué bueno. Sí, claro. Para nosotros el respeto, y como siempre voy a decir, para nosotros la base fundamental de la política es proteger al ser humano, como ser humano. Y no vamos a permitir que nadie sea maltratado por cualquier clase de opción que tenga. Y eso es fundamental, ¿no? El respeto al ser humano. Claro. Y cuando se dice respeto al ser humano, no le insultas, no lo denigras, no lanzas mentiras contra él. Es el respeto en total. Y eso hay que educar a la gente para eso. Es algo en común que llevamos con el grupo LGTB, que nosotros sufrimos también del caso lo mismo que ellos. Claro. Acá en Loreto hemos sido muy maltratados en el año 95. Cuando llegaron, ¿no? Que llegaron en un barco desde Pucallpa, yo me acuerdo, y... Tú no podías entrar... Y el corresponsal de Panamericana estaba anunciando la llegada y decía como, estos extraterrestres que están viniendo y todo. En aquellos tiempos yo recuerdo que tú no podías amarrar tu hamaca junto a los demás, porque al toque se incomodaban y hacían gestos y se burlaban. Y de ahí vino ese apelativo de cunchi, que después, porque el cunchi es en el río, digamos, un pez que no es, digamos... No está limpio. Exacto, entonces, pero ustedes han venido y han revolucionado la tierra también por la zona de Ramón Castilla, ¿no? Claro, y algo que también ha ido cambiando, que nuestro señor Ezequiel Atahualpa Gamonal forma la religión en base a los sectores más pobres, ¿ya? Y en cierta forma sin educación. Pero ya hasta este año, esos pobres que congregaron, y entre ellos muchos de conocidos míos, han logrado tener una economía y han logrado llevar a sus hijos a la universidad. Y tenemos un gran semillero de profesionales, que no soy el único. Hoy tenemos aquí en Iquitos por lo menos sus 300 muchachos que ya son profesionales titulados de la universidad, y no somos gente ignorante como hasta ahora se viene diciendo en la televisión. Y que han vivido en Alto Monte. Claro, nosotros somos promociones del colegio particular que hemos mencionado al principio, de los israelitas. Que tienen ahí, y tienen convenio con el Ministerio de Educación. Nada, no tenemos ninguna clase de arreglo con el Ministerio. ¿Y por qué los católicos, los evangélicos, los adventistas sí tienen y les subvencionan? Claro, ellos tienen otra manera de ver la realidad. Pero ustedes deberían propiciar también que tengan convenios, ¿no? No necesitamos. Nosotros no necesitamos. Wow. Porque en realidad sería un compromiso ya de aceptar cualquier clase de presión. Imagínate que ahorita hay una posición del Ministerio de Educación, decir, hermanos israelitas, queremos hacer un convenio con ustedes, que el colegio sea mixto, o sea, un tipo de mezcla. Claro. Ustedes ponen sus docentes y nosotros pagamos, pero al mismo tiempo ya les damos los libros, etc. Pero... ¿Y ustedes no aceptan los libros que manda el Ministerio de Educación? Sí, no tenemos el derecho a recibirlo porque somos particulares, pero manejamos libros de... Tenemos una editorial que trabaja con nosotros, pero también hay alumnos que vienen de... Por ejemplo, mi hijo ya estuvo en Lima 5 años. Él estudió de primero a quinto en Lima. Ya. Ahorita yo lo he traído para acá, no sé si va a estudiar acá en Iquitos o va a estudiar en la comunidad. Estoy viendo dónde voy a vivir. Pero él tiene sus libros del Estado, ¿ya? Y él ya ha ido a la comunidad a brindar estos libros que él tiene a su abuela, porque su abuela es directora del colegio, para comparar con nuestra editorial y la editorial del Estado y ver qué hay de bueno y qué más podemos inculcarle a nuestros niños. No niegan eso. No, para nada. Para nada. Perfecto. Muchísimas gracias, señor Chupión. Siempre es gusto conversar con usted, porque no solamente es novedad, sino que hay que ir conversando con los miembros del FREPAP y de los israelitas del Nuevo Pacto Universal, porque yo siempre digo, ¿cómo puedes acusar de lo peor a quien no conoces? Eso es una ignorancia, y les acusamos de ignorantes, que todavía, y nosotros estamos cometiendo esa ignorancia con ustedes, ¿no?
Y gracias a Dios que el desarrollo ya de la tolerancia se está dando poco a poco en nosotros también. Mi hijo tiene la cabellera que ya le llega a la rodilla. ¿Ah, sí? Ya, él tiene 10 años y yo he tenido que luchar en los primeros años que él entró a primaria, el primer año. Yo quise ponerlo en un colegio militar, pero el colegio es un colegio militar, no es el Estado, o mejor dicho, el ejército. Y no me lo quisieron recibir. Uy, pero eso es inconstitucional. Y yo hasta ahí todavía no terminaba la carrera de Derecho y tuve que ponerlo en otro colegio, pero ahora poco a poco ya uno va conociendo y desarrollándose más en la carrera, y yo siento que en otros colegios que ya lo he ido a particular, lo respetan, lo cuidan, lo protegen. La forma como tengas el cabello no puede ser impedimento para que ingreses a un colegio. Y algo Eso que es una sí batalla.